Lo que voy a hablar hoy es de un modelo para decidir... ¿Sí? Que lo encienda, que lo ha apagado. ¿No sé? Que le dé la vuelta. ¿Este? ¿O el otro? Es que me gusta mucho más. ¿Sí? Bueno. Lo que voy a contar ahora es un modelo que estamos haciendo para una tesis doctoral que está realizando José Arellano, que es profesor de la escuela, que a los estudiantes de segundo dará prácticas esta próxima semana, y que es ingeniero industrial y que trabaja en una cementera, que es un gran consumidor de energía eléctrica, en la que gran parte de sus costes es el precio de la luz. ¿Vale? Entonces, él se encarga en su empresa de ver cómo compra electricidad para minimizar los costes relacionados con esa parte. Entonces, os voy a contar un poquito de cuáles son las bases matemáticas de este problema. Entonces, va a aparecer una ecuación, lo siento. Pero bueno, intentaré pasar rápido para que la cosa sea lo más ameno posible. ¿Vale? Primero me gustaría empezar hablando un poco de los sistemas de energía eléctrica. Estamos, para los que son ingenieros eléctricos y para los ingenieros en general, en un momento estupendo. ¿Por qué? Porque ahí se está transformando el sistema eléctrico de pies a cabeza. Hasta ahora, los sistemas eléctricos, desde el punto de vista de generación, ya quitando parte eléctrica, la energía se producía básicamente con centrales térmicas y centrales hidráulicas, en España sobre todo con centrales hidráulicas en los inicios, y luego ya a lo largo de los años 80 y 90 con centrales térmicas, pero ahora toda la potencia que se instala, la mayoría son energías renovables, que son muy distintas a las energías convencionales, sobre todo porque son energías intermitentes, cuya producción es variable e incluso incierta, es decir, varía, pero tampoco sabemos exactamente cuál es su valor en el futuro. ¿Vale? Luego, además, tenemos la presencia ahora de los sistemas de almacenamiento, ¿vale? Sobre todo en baterías y otras tecnologías un poco más en desarrollo. Hasta el momento, la única forma de almacenar energía eléctrica en grandes cantidades no era con pilas gigantes en las carreteras, que no creo que hayamos visto ninguno, sino con centrales hidráulicas de bombeo, ¿vale? Donde lo que hacemos es bombeamos agua de un envase inferior a un envase superior cuando hay excedente de energía o cuando el precio de la electricidad es barato, y luego lo turbinamos esa cantidad de agua cuando el precio es alto para ganar dinero o cuando hay escasez de energías renovables, por ejemplo, para satisfacer la demanda, ¿vale? Pero hoy en día ya se están instalando sistemas de almacenamiento basados en baterías, ya no para almacenar grandes cantidades de energía, todavía no estamos en ese punto, pero sí para proporcionar servicios de ajuste. Lo que está explicando Marta de los servicios de ajuste de red eléctrica, pues ya en muchos lugares sí que se utilizan pues, para mantener generación y consumo a valores estables, que la frecuencia es 150 Hz, y proporcionar reservas a subir y a bajar. ¿Vale? Entonces, se están incluyendo nuestros sistemas eléctricos de potencia y luego, además, el tema de la demanda. La demanda se espera que vaya a crecer, sobre todo porque se están electrificando procesos que antes no eran eléctricos. Todos tenemos en mente el vehículo eléctrico, no tanto en España, pero en otros países sí que es un factor muy, muy importante. Y luego, además, tenemos instalaciones de autoconsumo, es decir, que digamos que la demanda está cambiando con respecto a lo que era el pasado. Y luego, además, tenemos nuevos actores, por ejemplo, el hidrógeno. El hidrógeno, desde el punto de vista de la electricidad, también parece que es importante porque el hidrógeno se puede producir con electricidad, con electrólisis, y luego ya se está hablando de transformar centrales existentes de gas en centrales de hidrógeno, donde ya no vamos a quemar gas natural, sino vamos a quemar hidrógeno, que tiene la ventaja de que no emite. Entonces, digamos que los sistemas eléctricos están en ebullición. Aparte de los temas económicos, que nos ha contado Marta, que por supuesto, desde los años 2000 hasta ahora, pues esto es una revolución constante, también de lo que es la física de los sistemas, ¿vale? En torno a estos sistemas, en mi grupo de investigación en el que yo estoy, que se llama Tempos, lo que nos hacemos es encargar de resolver problemas relacionados con estos sistemas de energía eléctrica. Porque, concretamente yo, lo que me encargo es de la gestión técnica y económica de sistemas de energía eléctrica, problemas de mercado, problemas de suministro de demanda, participación en mercados eléctricos de los distintos participantes, generadores, comercializadores y consumidores. Por ejemplo, mi tesis estaba sobre todo basada en comercializadores y consumidores, de cómo deben participar en los mercados eléctricos pues, para los comercializadores para ganar dinero y los consumidores para gastar poco dinero. Operación y planificación de sistemas 100% renovables o muy renovables, no hace falta que sea 100% renovable, a lo mejor una solución 90% renovable tiene un coste muchísimo más barato y desde el punto de vista medioambiental quizás sea suficiente, por ejemplo. Luego también hemos trabajado mucho con la incorporación de vehículos eléctricos a los sistemas de energía eléctrica, sobre todo desde el punto de vista del sistema eléctrico, no tanto del vehículo, no estamos diseñando vehículos eléctricos, pero sí cuál es su impacto en los sistemas eléctricos desde el punto de vista, por ejemplo, de los mercados, cómo pueden participar, como plantas virtuales. Al final un vehículo eléctrico es una batería
que la mayor parte del tiempo está parada, es decir, no se utiliza para el 99% del tiempo un vehículo está parado. Entonces, desde el punto de vista de la operación de los sistemas, pues tiene bastantes cosas interesantes, por ejemplo, el tema de comercializadores, cuál es el precio que podemos fijar para vender electricidad a un vehículo, a un usuario de vehículo eléctrico, pues puede ser distinto que al de una casa. ¿Por qué? Porque un vehículo eléctrico puede elegir cuándo puede cargar, cuándo no, etcétera, etcétera. Y luego, lo que estamos haciendo ahora últimamente, pues es estudiar pues, qué pasa con el hidrógeno en los sistemas de energía eléctrica, ¿vale? Entonces, estas son un poco las líneas de investigación que aquí en la escuela estamos haciendo, por si alguno está interesado en su trabajo fin de grado o demás, de cualquiera de las 3 titulaciones que tenemos, porque hay cabida para todos, ¿vale? Nosotros básicamente lo que hacemos es, utilizamos modelos de investigación operativa. ¿Qué es esto de investigación operativa? Pues utilizamos herramientas matemáticas para resolver problemas dentro de los sistemas de energía eléctrica, ¿vale? Todo tipo de herramientas. Las que más utilizamos son, sobre todo, técnicas de optimización para tomar decisiones, para minimizar costes, maximizar beneficios, minimizar pérdidas, es decir, tomar decisiones que tengan una función objetivo determinada. Básicamente, resolvemos problemas matemáticos, ¿vale? Solo que relacionados con los sistemas de energía eléctrica, que es de lo que nosotros sabemos, ¿vale? Nosotros tenemos toda formación como ingenieros industriales, especializados en temas de electricidad y sobre todo en mercados y sistemas de energía eléctrica, y lo que hacemos es resolver problemas de este tipo. Dentro de los problemas de optimización, que pueden tener esta forma, que ya os sonará, lo habéis visto en alguna asignatura de matemáticas, minimizamos una función objetivo para determinar el valor de unas variables. Estas variables pueden ser, por ejemplo, el precio de venta a unos clientes, las compras de energía en tal mercado, la potencia a instalar de tal tecnología, ¿vale? Para maximizar beneficios o minimizar costes, sujeto a una serie de restricciones, ¿vale? Entonces, nosotros al final resolvemos problemas de estos, más o menos complicados, pero esto es lo que resolvemos. Y luego nosotros estamos muy orientados al tema de modelar incertidumbre, porque en casi todas las decisiones que tomamos en la vida hay incertidumbre. No conocemos todos los datos. Y en el tema de los mercados eléctricos o los sistemas de energía eléctrica, más todavía, ¿vale? Entonces, normalmente utilizamos lo que se llama programación estocástica. Programación estocástica es un método de optimización donde tenéis en cuenta que hay parámetros que no conoces y los vas a modelar teniendo en cuenta de que se corresponden con una determinada distribución de probabilidad. Por ejemplo, quiero ver cómo participo en el mercado eléctrico y tengo una variable aleatoria muy clara que si yo soy un generador es, por ejemplo, el precio. Yo no sé cuál es el precio de mañana, pero sé que se comporta de tal manera, porque tengo datos históricos, tengo herramientas de predicción y en función de esa distribución pues intento tomar la mejor decisión. En el pasado se utilizaban lo que eran modelos deterministas, ¿vale? Por ejemplo, vamos a imaginar el caso de un productor eólico, ¿vale? Soy un parque eólico y quiero participar en el mercado. Mi parámetro incierto más importante es mi producción. Como ha dicho Marta, el mercado cierra publica cuáles son los resultados a las 12 de la mañana del día anterior de la entrega de energía. Entonces, un productor eólico puede tener una estimación de cuál va a ser su producción para el día siguiente, para una determinada hora, pero no lo sabe con certidumbre. Entonces, cuando toma una decisión, por ejemplo, X, que es cuánta potencia quiero vender en el mercado diario, pues lo hace con respecto a la incertidumbre de cuál es la producción que va a tener. Y luego, en función de la producción que tiene, pues luego toma una decisión que es pues, participar en esos mercados intradiarios para hacer correcciones. Tomo una mejor decisión con respecto a lo que yo creo que voy a tener de producción y si me equivoco, pues ya voy al mercado intradiario y compro, vendo para quedarme con lo que había dicho. Cuando utilizamos modelos de programación estocástica, tomamos, digamos, una visión diferente. Voy a tomar esa decisión X, pero en vez de tener en cuenta el valor esperado de ese parámetro de valor incierto, lo que voy a hacer es modelar ese parámetro incierto con una distribución de probabilidad que, desde el punto de vista práctico, cuando voy a resolver, lo hago de forma discreta. Genero un conjunto de escenarios, por ejemplo, producciones con distintas probabilidades, y para cada una de ellas modelo cuál sería la decisión que tomaría, ¿vale? Teniendo en cuenta su costo. Entonces, por ejemplo, en vez de pensar que la producción esperada son 20 megavatios, pues a lo mejor voy a tener 15 con una probabilidad del 10%. Y si tengo 15 y yo he dicho que voy a producir 20, pues voy a tener que comprar 5 en el mercado de ajuste. Y esos 5 puede ser que tenga un precio de tal y voy a tener una penalización de tanto, ¿vale? Entonces, ya tienes en cuenta todas esas penalizaciones cuando tomas tu decisión. Entonces, básicamente esto es un modelo de programación estocástica que se formula muy parecido a un problema de optimización típico, solo que ahora vamos a tener decisiones que no dependen de los escenarios, es mi decisión única de cuánto voy a ofertar en el mercado diario. Voy a tener decisiones que dependen del escenario, es decir, cuánto voy a tener que ajustar en el mercado intradiario para cada realización que tenga yo de viento, con su probabilidad. Entonces, tengo esos dos tipos de decisiones y en la función objetivo voy a tener un coste fijo, que es, pues, en este caso, suponiendo que el precio de la electricidad es conocido y la decisión que digo de cuánto voy a vender, pues es un coste fijo, más un coste esperado de
mi participación en los mercados de coste. ¿Vale? Y luego tengo restricciones que dependen de escenarios y otras que no. Entonces tengo un problema que desde el punto de vista matemático es mucho mayor en tamaño, en número de ecuaciones, en número de variables que un problema de términos. Entonces eso tiene algunas complicaciones a la hora de resolverlo y hay técnicas y demás. ¿Vale? Pero esto es un problema de programación estocástica. Os lo cuento aquí porque vamos a utilizar un modelo de este tipo para el caso en concreto que vamos a ver. Es muy importante en los modelos de programación estocástica caracterizar bien esos escenarios. ¿Vale? Entonces, un escenario típico, si hablamos de producción de viento, pues sería la disponibilidad del viento para el día siguiente. Entonces, esos escenarios normalmente son variables en el tiempo, es decir, muestran cierta variabilidad, es decir, el viento que voy a tener durante el día siguiente depende de la hora, y luego además voy a tener incertidumbre, porque es mucho más fácil predecir el viento que voy a tener dentro de una hora que dentro de 24. Pues esa incertidumbre pues va ampliándose. Entonces, por ejemplo, sería un conjunto de escenarios que se generan para predecir el viento en las 24 horas siguientes. Entonces, la incertidumbre crece y esto hay que modelarlo de alguna forma adecuada. Entonces, hay muchas técnicas para generar esto con series temporales, o sea, de muchas formas, ¿vale? Y luego, además, una cosa muy importante es el modelado del riesgo, porque lo que estamos haciendo en la función objetivo que hemos visto antes es minimizar un coste esperado o un beneficio esperado. Pero realmente nuestro coste y nuestro beneficio va a ser una función de distribución, no va a ser un único valor. Entonces, lo que es importante no mirar solo el valor esperado, sino también los peores escenarios que podamos tener. Por ejemplo, si tenemos un beneficio y queremos maximizar el beneficio, no solo nos vale con maximizar el beneficio esperado que estaría por aquí, sino a lo mejor también estamos interesados que en los peores casos el beneficio no sea muy malo. Que en términos de beneficio, bueno, está, pero en términos de coste es fundamental. Si quieres minimizar un coste, tú también quieres minimizar, aparte del coste esperado, el coste en los peores escenarios. Es decir, que en el peor caso posible mi coste sea menor de un determinado valor. ¿Vale? Entonces, eso hace que el problema de programación estocástica se amplíe y añadamos un término que es lo que se llama el CVAR, que es el Conditional Value Risk, que es el valor medio de los peores escenarios, básicamente. Entonces, eso se puede añadir como un término multiplicado por un factor beta que nos va a modelar cuál es la aversión al riesgo que tiene la persona que está tomando la decisión. De tal manera que se pueden generar curvas de este tipo, donde tenemos por un lado el riesgo y por otro lado el beneficio esperado. Entonces, cuando tú no tienes en cuenta el riesgo, cuando beta es igual a 0, que dices soy neutral al riesgo, no tienes en cuenta este parámetro, no tienes en cuenta lo que pasa en los peores escenarios, consigues una solución que tiene un gran beneficio esperado, o sea, es muy buena, voy a conseguir mucho dinero, pero el riesgo es muy alto. Es decir, ¿qué quiere decir que el riesgo sea alto? Pues que el valor medio del beneficio en los peores escenarios va a ser bajo. ¿Vale? Es decir, como es una distribución que fuera muy ancha. Imaginamos que es muy amplia. Si beta va creciendo y voy teniendo en cuenta en la función objetivo lo que pasa en los peores escenarios, voy a tener soluciones que en valor esperado van a ser peores, es decir, voy a tener un beneficio esperado peor, pero en riesgo van a ser mucho menores. Es decir, que voy a limitar o voy a aumentar el beneficio en los peores escenarios. Entonces, esto es una herramienta muy útil para el que toma la decisión. Entonces, puedes ver en función del valor de beta, cada valor de beta va a tener decisiones distintas. Entonces, por ejemplo, en el tema de contratación, pues voy a contratar más a contratos seguros o me voy más al mercado. Básicamente ese es el tema, ¿vale? Esta es la introducción teórica, ¿vale? Perdona, pero creo que había que hacerla para tener un poco en contexto cuál es la herramienta que vamos a utilizar. Ahora vamos a enfocarnos en un gran consumidor de energía eléctrica. Un gran consumidor de energía eléctrica pues es una empresa, un conjunto de empresas que consume una gran cantidad de electricidad, que eso supone una gran porción de sus costes totales, aparte de la compra de material, pues el coste de energía es un gran coste, y lo que vamos a buscar es cómo determinar la mejor estrategia de compra para minimizar el coste total de compra de esa energía eléctrica, ¿vale? Teniendo en cuenta esas herramientas que acabamos de ver, ¿vale? ¿Cuáles son las opciones de compra que vamos a tener en cuenta en este trabajo? Primero, el mercado eléctrico, ¿vale? Es o participar directamente en el mercado eléctrico, que no es lo habitual, o una tarifa que está indexada al mercado eléctrico. Es decir, pues hay tarifas que la parte de energía pues depende del precio del mercado eléctrico. Y la mayor parte, digamos, del coste total, o una gran parte, depende de este mercado, ¿vale? Tenemos las ofertas de generación, las de consumo, como ha explicado Marta. Luego tenemos los PPA, ¿vale? Que se llaman Power Purchase Agreements, que son básicamente un contrato bilateral entre un consumidor y un generador o un comercializador de energía eléctrica, donde se ponen de acuerdo fuera del mercado para decidir cuáles son las condiciones de entrega de energía. Voy a vender durante el siguiente mes, en cada hora, 1 megavatio a 100 euros el megavatio. ¿Vale? Por ejemplo, un acuerdo entre los dos, fuera del mercado. ¿Vale? Y luego, una tercera opción, que es utilizar una instalación de autoconsumo. Es decir, hoy en día ya es rentable pues, utilizar una instalación de autoconsumo para suministrar parte de tu demanda. Esto puede ser una instalación que haga por su parte el consumidor o que esté dentro de un PPA, que cada vez son más habituales. Es decir, tú contratas a una empresa
que te instala una central de autoconsumo en tu instalación y no le vas a pagar la instalación, sino que le vas a pagar por la cantidad de energía que estás usando. Que es se llama Pay as Produced, ¿no? Es PAP, ¿no? Tú pagas en función de lo que produce la instalación. ¿Vale? Entonces, hoy en día, básicamente, estas son las tres fórmulas que más utilizan, aparte de otras herramientas financieras. El mercado eléctrico, ya nos ha explicado Marta cómo funciona. El problema que tenemos es la incertidumbre. Es decir, si nosotros queremos decidir cuál va a ser nuestra compra de energía para el año que viene, no sabemos cuál es el precio de la electricidad. Y cualquiera que nos diga cuál va a ser nos está engañando porque podemos saber si va a subir, bajar, pero no sabemos cuál es el precio de la electricidad. Los PPAs, estos contratos, tienen infinitas configuraciones, o sea, infinitas. Pueden ser como digo, una instalación que se te va a construir en tu instalación o vas a comprar la energía a una instalación que está fuera de tu lugar. Pueden tener duraciones distintas, puede ser físico o financiero, es decir, que te pagan por energía que vas a consumir o no. Eso es una especie de contraprestación económica que cuando así el precio de la energía en el mercado es alto, tú recibes dinero y cuando es bajo, pues lo pones tú. Que son los contratos por diferencia, que ahora explicaré. Pueden estar basados en energía renovable convencional, ¿vale? Que básicamente, si están basados en energía convencional, te aseguran una cantidad de energía fija durante un periodo de tiempo y muchos de las energías renovables son PAP que he dicho antes, que tú vas a recibir energía en función de la disponibilidad que tiene el recurso. ¿Vale? Por ejemplo, imaginamos que tenemos un contrato con una central fotovoltaica, pues ya sabes que durante la noche no te va a dar energía. Solamente durante el día, una parte en función de su perfil de generación. La cantidad de energía puede ser fija o variable, pues en función, por ejemplo, si es renovable o no la central que te lo va a suministrar. El precio puede ser fijo, puede estar indexado al mercado. O sea, hay 200.000 posibilidades. ¿Vale? Entonces, realmente, cuando alguien tiene que tomar la decisión, pues tiene que tener en cuenta muchas variables para tomar realmente bien esa decisión, porque depende de muchísimas cosas. ¿Vale? Entonces, no está claro cuál es la mejor configuración si no calculas bien exactamente el coste asociado o el beneficio a cada una de estas medidas. Bueno, la instalación que tendríamos de un gran consumidor, que nosotros vamos a considerar es la siguiente. Tenemos nuestro gran consumidor, que en general está conectado a la red, ¿vale? Es un transformador, media alta tensión. De aquí recibe energía de lo que ha comprado en el mercado diario o la tarifa indexada al mercado diario y los PPAs que están localizados fuera de su instalación. Y luego tiene la instalación de autoconsumo. El flujo de energía es todo lo que hay detrás del transformador, es lo que se llama behind the meter, que digamos que es todo lo que no controla la distribuidora, ¿vale? Entonces, los flujos de energía, normalmente el consumidor consume energía, la estación de autoconsumo inyecta energía y en la red, pues dependiendo si la potencia generada por la instalación de autoconsumo es mayor que la potencia demandada, pues se inyecta excedentes a la red o si no, pues se recibe. Solamente se pueden inyectar excedentes a la red cuando la generación de autoconsumo es mayor que el consumo, ¿vale? Eso, desde el punto de vista matemático, conlleva que tenemos que utilizar una variable binaria que nos dice cuándo estamos en una situación u otra. Y eso, a la hora de resolverlo, complica un poco las cosas, ¿vale? Pero hay que hacerlo. Si lo queremos hacer bien y modelar bien cómo es el funcionamiento de estas instalaciones, tenemos que tener eso en cuenta, ¿vale? Entonces, un poco este es el esquema que tendríamos. Bueno, ¿qué PPAs vamos a considerar entre todo ese conjunto que teníamos? Pues vamos a considerar, vamos a tomar un horizonte temporal de un año, vamos a decidir la energía para un año. Vamos a considerar tres tipos de PPAs con energías renovables, dos fotovoltaicos, una en la instalación del consumidor, otra en la instalación fuera, con una central eólica fuera de las instalaciones del consumidor. Luego, anuales físicos para hora punta y hora base convencionales, es decir, es una cantidad de energía fija para cada hora del día. En las horas bases son para todas las horas del día y en las horas puntas solo para 4 horas, 8 horas en concreto, que luego diré cuáles son para el caso de estudio. Y luego vamos a considerar también contratos por diferencia, ¿vale? Que es una especie de herramienta financiera para, de una forma, contravenirse contra los precios altos en el mercado diario. Entonces, cuando el precio alto en el mercado diario, en función de un precio que nosotros establecemos, la diferencia es lo que nosotros vamos a pagar. Entonces, cuando el precio es alto, vamos a pagar menos, pero cuando el precio es bajo, nosotros vamos a pagar un poco más de lo que nos correspondería en el mercado, ¿vale? Que son los contratos por diferencias que se suelen utilizar. Entonces, veis que hay un abanico bastante grande de tipologías. ¿Qué decisiones tenemos que tomar este consumidor? Pues la potencia contratada a nuestra distribuidora.
El tamaño de la instalación fotovoltaica que queremos instalar en nuestra instalación. Los PPAs anuales con energía convencional, los mensuales, los anuales con renovables y el financiero. ¿Vale? Estas serían nuestras decisiones, digamos, a largo plazo. ¿Vale? Son para todo el año. Y para corto plazo, pues la compra-venta en el mercado diario o a través de esa tarifa indexada al mercado diario. Por ejemplo, si de todo esto no contratamos nada, pues toda nuestra demanda se satisfaría por esa tarifa indexada al mercado, ¿vale? Que tiene el riesgo de ser volátil y variable, ¿no? Consideraciones iniciales, vamos a considerar un año y lo vamos a dividir en 8.760 periodos horarios. ¿Por qué? Para modelar bien, sobre todo, la disponibilidad de las energías renovables y del precio de la electricidad, ¿vale? Si agrupamos, se pierde un poco de información. Entonces, vamos a tener un problema muy grande, son 8.000 periodos, entonces cada una de las variables que modelan energía y demás, vamos a tener una por cada periodo horario, o sea que es un problema grande. En este caso, vamos a considerar incertidumbre solamente en los precios del mercado, porque digamos que su incertidumbre es muchísimo mayor, por ejemplo, que la disponibilidad fotovoltaica o solar. En España, no sé, puede aumentar de un año a otro, veremos, por 3 veces el precio de la electricidad y, en cambio, pues la variación de producción fotovoltaica y eólica, fotovoltaica está dando por un 5% y de eólica un 15%. O sea, que son órdenes de magnitud diferentes. Y vamos a utilizar un modelo de programación estocástica, como los que he contado antes, ¿vale? Entonces, digamos que el esquema sería este. Voy a tomar una decisión al comienzo del año en el que voy a decir cuánto voy a contratar de los distintos PPA disponibles y de la instalación de autoconsumo, y luego para cada escenario de precios que se dé, pues compraré y venderé en el mercado diario como corresponde, ¿vale? Esta sería la formulación del problema. Minimizamos el coste esperado más el SIVAR, que sería este coste en los peores escenarios, y estas son las restricciones. Os muestro solamente, bueno, este es el SIVAR, que en este caso, como estamos minimizando costes, pues sería el coste en los peores escenarios, ¿vale? Para limitar ese valor. Si beta es igual a 0, no se tiene en cuenta el SIVAR, entonces sería un consumidor que no importa el riesgo o nada. Y si beta es igual a 1, solo tenemos en cuenta el riesgo. Entonces, entre 0 y 1, pues tenemos ahí todo un abanico de posibilidades. Bueno, solo pongo la función objetivo para que veamos un poco qué pinta tiene la formulación. Aquí tenemos un sumatorio, bueno, el valor de beta, esto sería el coste esperado y esto sería el SIVAR. Tenemos un sumatorio sobre todos los escenarios que vamos a considerar. Coste de SIVAR. Tendríamos para los días que consideramos el peso, como consideramos todos los días, el peso de cada día es 1. De un lado tenemos el mercado diario, que la compra y la venta depende del día, del periodo del día y del escenario, los PPAs off-site, los PPAs on-site que dependen de la disponibilidad, la venta de energía excedente, los contratos por diferencias, que son contratos financieros, que ahora en el caso del estudio lo veremos, y la potencia contratada, ¿vale? Y luego tenemos el SIVAR. Entonces, esto sería la función objetivo. Luego, el resto de restricciones, pues tendréis formulación que no voy a entrar en ella para no aburriros mucho, ¿vale? Bueno, vamos a ver el caso de estudio en un gran consumidor que es un productor de cemento, que está localizado aquí en la provincia de Toledo y que seguro que cuando vais a Madrid lo veis. ¿Cuál es? Está a mano derecha un productor gigantesco que parece una pequeña ciudad iluminada, ¿vale? Entonces, José, que es Pepe, que es el estudiante de doctorado, trabaja aquí, ¿vale? Este es el lugar donde trabaja, ¿vale? Entonces, vamos a considerar una tarifa de consumidores que distingue entre 6 tipos de periodos en función de horas valle, llano o punta hasta llegar a 6, ¿vale? Cada uno de estos periodos pues, tiene unos costes distintos de potencia contratada, un término de energía diferente, etcétera, correspondientes con la tarifa, ¿vale? Digamos que esto sería la compra en el mercado diario, sería conforme esta tarifa. Esta es la demanda del consumidor, ¿vale? Esto sería la demanda durante un año, solo que he superpuesto los días para que se vea algo, ¿vale? Porque si no, no se ve nada. Entonces, tenemos una demanda media horaria de 10 megavatios, ¿vale? Lo que consume este gran productor. Y tenemos pues, días donde el consumo es muy bajo, donde solo hay sistemas auxiliares encendidos, que cuando hay mantenimiento de los equipos principales, y luego el pico de demanda pues, está aquí sobre 23 megavatios o algo así, que es cuando todo está encendido. ¿Vale? Entonces tenemos que tener un consumo respetable. Para modelar escenarios, en este caso, en vez de utilizar una herramienta de predicción de escenarios, que es lo que hay que hacer, en este caso, que es un modelo que estamos en trámite de publicación, entonces para la reproducción de los resultados lo que hacemos es utilizamos precios de mercado pasado como si fueran nuestros escenarios de futuro. Realmente, si yo quiero tomar la decisión, lo que hago es generar escenarios de futuro, no
utilizarlos de base. Pero a la hora de reproducir los datos, pues viene bien. Entonces, tomamos como si fueran nuestros escenarios los precios entre 2008 y 2019. ¿Vale? Hemos elegido justamente esta serie porque venimos justo después de la crisis económica de 2008 y hasta el 2019 realmente no hubo un gran cambio en el mix de generación en España. Únicamente las variaciones de precio vienen dadas por variaciones en la demanda, por ejemplo, de 2008 a 2009, es cuando viene la crisis de golpe, la demanda baja mucho y el precio baja, y por las precipitaciones. Si hay años donde hay mucha energía hidráulica, el precio baja, y si hay poca hidráulica, como pasa este año, entre otras múltiples razones, pues el precio sube. Entonces, en color rojo está marcado el precio en el mercado diario y en color azul sería el precio sumando todos los costes adicionales que aparecían en la tarifa. ¿Vale? Entonces, digamos que el rojo es el precio realmente de mercado, pero el azul es el precio esperado, o el precio medio de ese día, de ese año, perdón, teniendo en cuenta todos los términos adicionales. ¿Vale? Entonces, nuestros escenarios son cada uno de estos bloquecitos. ¿Vale? Si lo vemos de forma más comprimida en una gráfica de este tipo, pues vemos que los precios van cambiando. Entonces, por ejemplo, de 2008 a 2009 hay una variación muy grande. ¿Vale? Estas son las variaciones que decimos que no nos gustan desde el punto de vista del consumidor. Hombre, del 2008 a 2009 sí, porque baja el precio. Pero en general no nos gustan porque el precio es poco previsible. Entonces, de un año a otro, pues cambia bastante. Por ejemplo, si vemos más en detalle el 2008-2009, pues está la diferencia. Entonces, el precio es muy, muy diferente. Aquí estamos hablando de valores sobre 30 y aquí estamos hablando por encima de 60. O sea, de un año a otro el precio cuesta el doble. Los costes relacionados con la adquisición de energía aumentan al doble. Hay pocos bienes donde esto pueda ocurrir. ¿Vale? Bueno, los PPAs que vamos a considerar. Eólicos vamos a considerar dos. Y para ello vamos a coger los datos reales de parques eólicos en España. Cogemos de los Ausines y Adraño, que son parques eólicos de tamaño medio, que en España están sobre los 25 megavatios, y tendríamos valores reales durante un año. Los costes, aquí los hemos estimado en función de los costes del precio esperado del mercado, más una pequeña prima. ¿Vale? Tenemos estas dos, la correlación es un 45%, entre la producción, está muy lejos uno de otro, Burgos y A Coruña, una correlación relativamente alta. Pero si miramos entre dos fotovoltaicos, estamos en Almería y Badajoz, también datos reales, la correlación es del 96%. Esto me dice que si veis contratar PPA fotovoltaicos, a lo mejor con uno me vale, porque los dos son iguales, son muy parecidos. Es decir, hay una correlación muy, muy, muy grande. ¿Vale? Estos son datos para un año, superpuestos uno sobre otro. Y luego también tenemos los datos sobre, aquí en Toledo, sobre un PPA que podemos construir en la localización exacta del consumidor. ¿Vale? La diferencia de este contrato con respecto a los otros, sobre todo, es en el tema del precio. El precio del PPA instalado en nuestra localización suele ser barato en el sentido de que solamente obedece al coste de instalación de la propia instalación. ¿Vale? No depende de valores exógenos como del precio del mercado. En cambio, los otros contratos sí que dependen del precio del mercado porque si yo soy este productor, a la hora de ofertar un PPA para un consumidor, digo, en el mercado ganaría tanto, pues si te lo vendo a ti no voy a perder tampoco mucho. En función de sus expectativas, de lo que va a ganar en el mercado, pues te ofrece aquí un precio u otro. ¿Vale? Luego, los PPAs convencionales, bueno, esto anuales, mensuales, que esto tampoco nos interesa mucho. Y luego, el PPA financiero, que es un contrato por diferencias, ¿vale? En el que se establece, aquí en la figura yo creo que se ve bien cómo funciona. En color rojo tendríamos el precio del mercado, se fija el precio de referencia, que en este caso es 50, y cuando el precio resultante que tendríamos para la cantidad de energía contratada sería este de color azul. ¿Vale? Entonces, cuando el precio del mercado está por debajo del de referencia, el precio resultante que voy a pagar yo es la suma de los dos dividido entre 2. ¿Vale? Cuando el precio está por debajo, no voy a tener que pagar un precio tan bajo, o sea, voy a estar penalizado, en vez de pagar 45, voy a pagar casi 48, pero cuando el precio de la electricidad es alto, pues voy a pagar menos. Pues así como funcionan los contratos por esa. Me aseguro que mi precio va a estar muy cercano a 50, que es el precio de referencia. Y todas las puntas que hay hacia arriba hacia abajo, pues un poco las limito. ¿Vale? Si el precio en el mercado es 50, pues me quedo con esto. ¿Vale? La energía máxima a contratar aquí son 5 megavatios y vamos a ver ya los resultados. Vamos a resolver 4 casos para compararlos. Uno en el que tenemos el modelo completo. Otro en el que solo permitimos la compra al mercado. Otro en el que no se pueden vender excedentes, es decir, tenemos un contrato donde no se pueden vender excedentes. Y luego otro en el que esa variable binaria que os he contado antes, pues no la vamos a tener en cuenta. ¿Vale? A ver si cambian los resultados. Bueno, esto lo modelamos utilizando el software GAMS.
que es el software de optimización que normalmente utilizamos, y el tamaño del problema es grande. Estamos hablando de 4 millones de restricciones y casi 7 millones de variables. Es decir, es algo grandote. Se resuelve en menos de 2 horas porque al final tenemos un ordenador muy grande y lo resuelve en un tiempo limitado, ¿vale? No hace falta que tengamos que utilizar técnicas de composición, sino lo metemos en bloque y se resuelve, ¿vale? Bueno, vamos a ver los resultados en términos de coste, primero. Representamos para 2 niveles de beta, que era el nivel de riesgo. Cuando beta es igual a 0, el nivel de riesgo no tenemos en cuenta el riesgo, y cuando beta es igual a 1, somos muy aversos al riesgo, no queremos el riesgo para nada, y representamos el coste esperado y el SIVA, que es el valor medio de esos peores escenarios. Entonces, lo primero, si comparamos el valor esperado con el SIVAR, pues hay una diferencia de sobre un 20%. Es decir, que los peores escenarios son un 20% más caros que el valor medio. Entonces, es algo que no es, digamos, desdeñable. Si comparamos las soluciones sin aversión al riesgo y con aversión al riesgo, vemos que cuando somos aversos al riesgo vamos a pagar un 5% más de coste esperado. O sea, nuestro coste esperado va a empeorar, es un 5% mayor. Pero el coste en los peores escenarios va a reducirse un 10%. Entonces, ese es el trade-off que tenemos que hacer. ¿Qué solución es la que quiero? Pues ya depende del que toma la decisión. Si solo consideramos el precio, solo consideramos las transacciones en el mercado, ahí en la versión al riesgo nos da igual, porque no tenemos herramientas para ser aversos al riesgo, y lo que vemos es que si comparamos con la solución beta igual a 0, que el coste es un poquito mayor, un 2% mayor, pero sobre todo lo que es mayor es el SIVAR. Es decir, pues estamos más expuestos al riesgo. Entonces hay una mayor probabilidad de tener malos costes. Si no tenemos en cuenta los excedentes, vemos que sobre todo tiene una influencia en el SIVAR. O sea, en valores esperados no cambia tanto. ¿Por qué? Porque al final las decisiones se toman para que no haya muchos excedentes. Es decir, desde un punto de vista práctico, no como pasa ahora en la residencial, que normalmente se instala todo lo que se pueda y que haya excedentes. Realmente no sale rentable vender unos excedentes a un coste mucho menor que el coste que tú pagas por la energía. Entonces, desde el punto de vista de una empresa que quiere ganar dinero, lo que intenta es que los excedentes sean los mínimos posibles. Y luego, en el caso en el que no modelamos esa variable binaria, pues vemos que estamos sobreestimando o subestimando el coste. Es decir, esa variable binaria era importante, aunque nos fastidie un poco tiempo de cálculo y demás, porque estamos subestimando el coste un 4% si no la tenemos en cuenta. Entonces, podemos dar un lugar, por una simplificación, pues tener un error bastante grande en el coste real que tendríamos. Potencia contratada, solamente ver que en el primer periodo, que es el más caro, se contrata muy poco por la curva de demanda que tenemos. En la contratación anual, si comparamos beta igual a 0 y beta igual a 1, pues cuando beta es igual a 1 somos aversos al riesgo, se contrata la mitad en el mercado diario, ¿vale? Y se contrata mucho más de los PPAs eólicos, fotovoltaico, y el autoconsumo, que es esta, se instala siempre al máximo, ¿vale? Con los costes que tenemos hoy en día de lo que cuesta el megavatio fotovoltaico, es rentable, y con los precios de la energía que estamos considerando. Y en este caso, en el que hay aversión al riesgo, también contratamos contratos por diferencia. Entonces, sí que hay diferencias en las decisiones que se toman en función de lo averso al riesgo que somos. En temas de energía comprada, pues llama la atención que incluso cuando somos aversos al riesgo, un 30% de la energía la compramos en el mercado diario. No es que pasemos completamente al mercado, sino un 30% lo compramos, pues sigue siendo competitivo. Contratamos un 15% de PPAs base, es decir, que con energía convencional, y la mayor parte de la energía la conseguimos de un eólico, ¿vale? ¿Vale? Y luego, vemos cómo sería la suministro de demanda para 10 días característicos. Ahí no he puesto la leyenda. Bueno, en color azul son los PPAs convencionales, que son franjas fijas anuales o mensuales. En color marroncito es la eólica, ¿vale? En color amarillo es lo que se compra en el mercado diario, y las verdes son las fotovoltaicas, ¿vale? El autoconsumo creo que es la verde más clara. No, la verde oscura, ¿vale? Entonces, fijaros que apenas hay excedentes. Solamente hay los días medios, que son este tipo de días, ¿vale? No hay apenas excedentes. Solamente tenemos excedentes cuando la central está parada. Y cuando solamente hay consumo de servicios auxiliares, ahí realmente cuando hay excedentes. Pero en los días medios, los excedentes son mínimos, ¿vale? Entonces, cuando contratas PPA renovables y cuando diseñas instalaciones de autoconsumo, lo haces pensando en que haya la misma cantidad de excedentes posibles. Y ya para terminar, vamos a hacer un análisis autosample. ¿Qué es esto de un autosample? Es decir, nosotros hemos tomado una decisión para un conjunto de escenarios, pero realmente el escenario que va a producirse no va a ser ninguno de ellos. Va a ser el que luego en la realidad se produzca.
Entonces vamos a considerar dos escenarios posibles, ¿vale? Hemos considerado los datos de 2008 a 2019. Vamos a considerar como escenarios autosample para coger la solución que hemos determinado. Ya tenemos la solución, pues ahora la vamos a implementar en un conjunto de precios. El primero de ellos son los precios de 2020, que es el año de la pandemia, donde los precios son bajitos, con la demanda bajo, etcétera, etcétera. Y luego los de 2021, que aquí no vamos a asustar, que son estos, ¿vale? En 2021, con los precios, por todo lo que ha pasado, el precio del gas y demás, son desorbitados. O sea, hay una diferencia de 3 veces. De un año a otro, son 3 veces mayores. Entonces, lo que vamos a hacer es coger nuestras decisiones que hemos tomado con distintos niveles de aversión al riesgo, ¿vale? Considerando como dato de entrada estos escenarios en estos dos, uno por un lado y otro por el otro, y ver cómo se comporta nuestra decisión en función de esos escenarios. Entonces, generamos esta curva, ¿no? Que representamos el coste esperado por un lado y por otro lado beta, que era nuestro nivel de aversión al riesgo. Cuando beta es igual a 0, no tenemos en cuenta el riesgo, y cuando beta es igual a 1, solamente tenemos en cuenta el riesgo. Entonces, en color rosa es la solución que tenía mi modelo, con los escenarios de entrada. En color rojo, los datos, los resultados con los precios de 2020, que son los precios bajos. Y en color rojo, los resultados cuando tomo como precios los de 2021, que son los precios medios. Entonces, aquí se comprueba muy bien cuál es el comportamiento del modelo. Cuando somos neutrales al riesgo, cuando no tenemos en cuenta el riesgo, no nos da igual, la diferencia de coste entre tener un año con precios bajos y otro con el precio alto es brutal, ¿vale? O sea, de los precios del coste de 2021 a 2020 hay un 100%. Es decir, si nosotros fuéramos realmente un consumidor, de que pase una cosa a otra con nuestra estrategia de compra, podríamos tener el doble de coste a la compra de energía. Si esto es importante para la viabilidad de nuestra empresa, podemos entrar en bancarrota, claramente. Es decir, si yo tengo previsto que voy a gastar 20 y luego gasto 40, pues puede ser que entres en bancarrota. Si soy averso al riesgo, fijaros que pasa todo lo contrario. Como voy a depender poco del precio del mercado diario, porque he contratado mucho a través de contratos PPAs, solamente el coste en el año 2021 va a ser un 9% mayor que en 2020. ¿Vale? ¿Por qué? A costa de pagar un poco más en coste esperado, ¿vale? En mi solución, es decir, he pasado de este coste a este, un poquito más, pero soy capaz de reducir, digamos, la exposición que tengo a un coste, a unos precios muy adversos, ¿no? Es un poco la situación que tenemos hoy. Si hoy tenemos que decidir nuestra estrategia de compra para el año que viene, ¿quién se atreve a decir si los precios van a subir o van a bajar y cuándo? ¿Vale? ¿O qué reglas van a cambiar en el mercado diario? No lo sabemos, ¿vale? Entonces, este tipo de curvas es muy importante pues, para que la persona que tiene que tomar, o el conjunto de personas que tome la decisión, pues elige si quiere una estrategia más conservadora o más arriesgada. ¿Vale? Ya simplemente, para terminar, pues líneas futuras de trabajo que estamos desarrollando, pues el problema que hemos visto, ya tenemos como dato de entrada la demanda del consumidor. Ahora lo que estamos haciendo es modelando punto por punto todo el proceso del consumidor, de esa planta de cemento, o sea, elemento por elemento, cuánto consume, cuál es su relación en función de los pedidos, ¿vale? Entonces, vamos a modelar la demanda en función de los pedidos. Pero no la demanda. ¿Cómo vamos a modelar esa demanda? Pues para minimizar los costes. O sea, en función de la contratación que vayamos a hacer o hacerlo conjuntamente. Conjuntamente decidimos contratación y operación de la planta, ¿vale? Los pedidos se conocen con cierta antelación, se puede hacer de una forma conjunta. También queremos modelar la participación en servicios auxiliares, sobre todo el servicio de interrumpibilidad, que hoy en día es muy interesante para este tipo de consumidores, ¿vale? Es decir, estar dispuesto a recibir una cantidad de dinero por cambiar tu producción con cierta antelación. Dicen, pues mira, en la hora siguiente tienes que bajar 0,5 megavatios. Pues yo tengo un elemento que soy capaz de bajarlo sin que me afecte mucho a la producción. Entonces, ¿cómo participar en ese tipo de servicios? Es lo que estamos mirando. Y luego también pues, incorporar temas de almacenamiento y autoconsumo, ¿vale? Porque el tema de almacenamiento ya está empezando a tomar cada vez más importancia y sobre todo para el tema de la flexibilidad de la generación, pues puede ser, hacer estas dos cosas conjuntamente, pues puede tener cierto interés, ¿vale? Y con esto ya termino. Muchas gracias por vuestra atención y si queréis ver un poquito más las cosas que hacemos, pues aquí tenemos los códigos source igual escolar de los trabajos que hemos hecho hasta ahora y la web de nuestro grupo de investigación. Muchas gracias. Las curiosidades a las 2 de la tarde. ¿Cuándo pues a ver, pues hará un par de años. ¿Pues? Sí, lo que pasa es que, claro, es un estudiante de doctorado atípico porque tiene un trabajo de responsabilidad en una empresa. Entonces, el tiempo que le dedica no es el de alguien que está a tiempo completo con la tesis.
Entonces sí, ya un par de años o así. ¿Y en la empresa te pensaba en usarlo? Pues en eso estamos. O sea, ellos tienen otra forma de decidir esta estrategia de compra que es un poco más, pues mira, quiero asegurarme el 50%, lo que ha comentado Marc. Es un poco más así a ese ojo. Entonces, yo lo que le propongo es decir, ¿por qué un 50%? Vamos a elegir óptimamente qué porcentaje es el que te interesa proteger. Es decir, que nos lo dé el modelo. Entonces, a él sí que le gusta mucho ese tipo de herramientas y yo no sé si va a ser capaz de... Empezando la tesis en la que está interesada la empresa, en un momento en que los precios eran razonables, sí. Y de repente se encuentra lo que ocurre ahora, hasta qué punto la empresa dice, esto no sirve, sí sirve, esto... Claro, el problema es que es una metodología muy distinta a la que ya están utilizando hasta ahora. Entonces, si hablamos de programación estocástica, no sé qué, pues si no están acostumbrados, ¿qué me está vendiendo este hombre? Aunque es una técnica muy conocida, que se conoce desde hace décadas. Pero sí que es cierto que algunas empresas, sobre todo donde dependen tanto de esas decisiones, pues incorporar una estrategia nueva de toma de decisiones, pues sí que cuesta. Pero eso que con los precios irracionales ha llevado a que la empresa diga, sí, lo necesitamos, o que la empresa diga, esto es impredecible. Yo no sé la opinión de la empresa, yo te sé la opinión de mi estudiante. Y a él sí que le parece que esto es fundamental. Sí, de alguna forma de caracterizar matemáticamente ese riesgo, esa incertidumbre y el impacto de las decisiones en tanto en el coste esperado como en el riesgo de tener un coste adverso. Luego, a la hora de meter variables de los distintos... O sea, si aquí metes una cuenta de variables, porque lo has metido mal, 37.73, Sí. ¿hasta qué punto te das cuenta? Depende del parámetro en el que te hayas equivocado. Es decir, sí que hay parámetros que son muy importantes, por ejemplo, aquí, sobre todo el tema de los precios. O sea, los precios son importantes. Realmente aquí son datos de entrada porque tú tienes una serie de ofertas de... Este hombre recibe ofertas constantemente de todo tipo de compañías y demás ofreciendo todo tipo de productos. Tú tienes esa información y sobre eso tomas la decisión. Pues esos datos sí que son conocidos, si lo haces bien no te va a haber ningún problema. Pero si te equivocas en los precios, que te puede salir algo muy, muy distinto. Sí, sobre todo es lo más importante. Y lo último, ¿tienden a ser conservadores o tienden a ser...? Son conservadores porque les da la vida en ellos. Les da la vida en ellos. Sí. Entonces sí que utilizan herramientas financieras para contravenirse, es como el seguro del coche, entre comillas. Si no nos obligaran, muchos tendríamos seguro de coche porque al final te prefieres pagar una pequeña prima para ahorrarte pagar un gran coste en caso de que pase algo que no queremos que ocurra. Siempre estás con metas bajos diciendo, vamos a ver cuánto ganaría si Sí, pierdes un poco. sí. Sí, luego también depende un poco de las previsiones. También se habla y dice, pues mira, parece que los precios van a subir, los precios van a bajar. Y en función de eso, pues también dice, pues mira, parece que estamos en una situación ahora muy volátil, pues mira, vamos a ser un poquito más conservadores. O si parece que el precio va a bajar por lo que sea, pues cambia un poquito la estrategia. Sí. Sobre todo quería saber cómo le planteáis a la empresa la necesidad de contratos PPA. Porque por lo menos lo que nosotros tenemos las sensaciones que son contratos muy complicados de firmar. Como están fuera del mercado, necesitas un montón de avales, garantías económicas, etcétera, y una contrapartida también solvente y fiable, porque ahora muchas eléctricas están pagando mal. Entonces, depender tanto de diferentes PPAs, o sea, cómo Creo que ahí también lleva ventaja, las compañías grandes yo creo que tienen ventaja, porque una compañía bien conocida, como está comentando, pues o Iberdrola, pues te da cierta garantía. Si voy yo que tengo un huerto solar o que te vendo no sé qué, pero pues... también para la empresa como tal, o sea, para la cementera, que a la hora de ir a comercializadoras... yo creo que ellos no van, o sea, las comercializadoras van a ellos. Lo que me comentan es que tienen muchísimas ofertas, o sea, reciben muchísimas, tanto que no son ni capaces de valorarlas adecuadamente porque... Pero todavía no tienen ningún PPA. Yo creo que sí, tienen algún, pero lo que están valorando es instalarla de autoconsumo, o sea, y están viendo con qué empresa hacerlo. Entonces les ofrecen precios que, claro, están muy por debajo del mercado, pero distintos entre sí. Entonces, te envían lo que les ofrecen, mantenimientos, o sea, al final es una cosa un poco complicada, pero vamos, yo creo que el autoconsumo sí que van a ir a por ello. Y ver también la cantidad que quieren instalar, pues eso también es importante. Y luego también, ¿de qué manera tenéis en cuenta en el modelo la posibilidad de tomar poco riesgo y acabar equivocándoos? Porque si utilizáis instrumentos financieros, lo que puede pasar es que los precios caigan y lo que
lo que la cementera produzca no sea competitivo. O sea, al final, el precio Claro. del cemento que se produzca con una electricidad muy cara... Claro, eso se tiene en cuenta en el modelado de los escenarios. Entonces, si haces bien el modelado de los escenarios y tienes bien en cuenta las probabilidades, tienes escenarios donde eso va a ocurrir. Yo me acuerdo de un caso que hicimos un modelo para una compañía eléctrica para predecir los precios en el mercado. Entonces, lo hacíamos a través de... Decíamos por un lado la demanda, las precipitaciones, la instalación de renovables y demás. Y tenemos un árbol de escenarios, esto fue en el año 2008. Entonces, generamos un árbol de escenarios y en nuevos escenarios los precios caían porque la demanda bajaba. Y me decían, esto no puede pasar, en la historia de España nunca ha bajado el precio. Al año siguiente ha bajado. O sea, había poca probabilidad, pero puede pasar. Entonces, el modelo tiene en cuenta eso, que a lo mejor tiene poca probabilidad, pero si tiene un gran impacto en la función objetivo, eso va a condicionar la decisión. No, sobre todo porque si tus competidores tienen un coste mucho más pequeño que el tuyo, aunque tú lo hayas minimizado el riesgo de ese coste, estás desposicionado. Claro, por eso queremos hacer el modelo este en el que tiene en cuenta lo que es la producción, porque tú tienes otro término que va a ser el coste de vender tus elementos, que también puede ser una variable incierta, porque los precios de las materias primas sabemos cómo están. Entonces, yo creo que eso va a ser mucho más complejo, por eso lo va a tener en cuenta también. Entonces, sí que se puede, pero claro, ya en la demanda no puede ser una constante. Independientemente de lo que tú hagas, estás tu demanda. No. La demanda va a depender de muchas cosas. ¿Más cosillas? ¿Nos vamos a comer? Bueno, pues muchas gracias.